Bueno, primeramente, mis muy amados, quiero darle la bienvenida a todos. Gloria al Señor, a los que están conectados con nosotros hoy en la plataforma de Zoom Meeting. Mis muy amados, reciban un caloroso saludo. Gloria al Señor de parte de la familia pastoral. Es para mí un privilegio estar enfrente una vez más de ustedes y que todos me permitan llegar hasta sus hogares o a la conformidad de sus televisores o tal vez cuando usted va manejando, tal vez se está conectando o algunos de nuestros hermanos están a veces en algunas ocasiones trabajando, pero están escuchando la palabra en vivo. Gloria al Señor. Así que, mis muy amados, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, una vez más conectados juntos con ustedes para impartir y gozarnos de la palabra de Dios. Hoy, mis muy amados, vamos a continuar con el tema que hemos estado llevando, que sería nuestra parte número 4, de esta enseñanza tan preciosa, gloria al Señor, que hemos empezado juntos, gloria al Señor, llamado la Pascua y el Cordero. Estamos a unas semanas, gloria al Señor, de llegar a ese día. Gloria al Señor, y quería compartirles, porque la mayoría del tiempo que he compartido este tema siempre nos quedamos un poquito corto, pero esta vez quise, gloria al Señor, aprovechar el tiempo y empezar a tiempo para que cuando se llegue el día de esta celebración nuestros corazones estén completamente preparados y sepamos exactamente cómo verdaderamente, bíblicamente debemos de celebrar la Pascua. Así que, mi muy amado, hoy le puse un subtítulo a esta enseñanza. Sabemos que estamos hablando de la Pascua y el Cordero, pero hoy le subtitulé el precio de amar. El precio de amar. Para todos aquellos que están tomando notas, tienen sus cuadernos, sus plumas, sus lápices, gloria al Señor, y sus Biblias abiertas, gloria al Señor, porque vamos a ir tocando cada uno de los versículos bíblicos, gloria a Dios, que tienen, gloria a Dios, una correlación completa en este tema. Ya vamos en nuestra cuarta parte, mis muy amados, ya hemos cubrido bastante campo, pero hay otras cosas que necesitamos cubrir, gloria al Señor, que nos van a ser de bendición. Y quiero empezar por mi primera cita el día de hoy, si usted me lo permite. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y que Dios les bendiga a todos los que están conectados y a todos los que escucharán este video semanas después. Gloria al Señor, y les será de tremenda bendición. Compartan todo el tiempo la palabra de Dios para que la gente reciba y se llene de ella. Ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 16, nos vamos a dar cuenta que hay algo precioso, gloria a Dios, que la Pascua y el Cordero traen a la vida, gloria al Señor, de los que la reciben. Y aquí vamos a transportarnos, gloria al Señor, a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Listo, mis muy amados. Gloria al Señor. Abran su Biblia, gloria al Señor, y vamos a ir completamente a la palabra de Dios. Hoy voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Así dice la palabra del Señor, y escrito está en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Espíritu Santo que mora en el corazón de cada hijo de Dios. Dice así: les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, ahí está el requisito: obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces les enviaré. No, entonces no, subraye la palabra no, porque a veces al leer podemos omitir, gloria al Señor, por un, ¿cómo se puede decir? Por un error escrito, gloria al Señor, o lectura, una lectura que hemos leído, nos podemos equivocar. Pero ahí dice, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que enviaré a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Aleluya. Gloria al Señor.
¿Qué es lo que estamos viendo en esto? En Éxodo capítulo 15, versículo 26, hay una declaración de parte de Dios, gloria al Señor, hacia su pueblo. Y lo que Dios le está diciendo a su pueblo es que si ellos escuchan con atención, atentamente, a la voz del Señor su Dios y hacen, no solamente escuchan. Casualmente, gloria al Señor, hablaba con alguien, gloria a Dios, de que hay una gran diferencia entre escuchar, oír, gloria al Señor, o atender a la voz del Señor. Lo que Dios quiere no solamente es que lo escuchemos, sino que hagamos lo que Él nos está diciendo a nosotros. Por eso este verso 26 continúa diciendo, y hacen lo que es correcto. Hacen lo que es correcto ante sus ojos. ¿Qué dice después? Obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Quiere decir que de la manera que ellos iban a cubrirse, de la manera que ellos iban a evitar que las enfermedades llegaran hacia ellos, era obedeciendo lo que Dios les estaba declarando. Ni una enfermedad iba a llegar hacia ellos porque la intención de Dios era mandar a los egipcios, pero el pueblo de Israel tenía que obedecer a lo que Dios les estaba pidiendo para recibir cobertura. A donde usted se encuentra ahí, diga, para recibir cobertura necesitamos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Para recibir cobertura necesitamos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Continúa diciendo el verso, porque yo soy el Señor quien los sana. Quiere decir que en la celebración de la Pascua que se encontraba en Éxodo capítulo 12, que fue el principio de todo esto, en el capítulo 15 nos abre más el entendimiento, Dios, diciéndonos que esta celebración y el Cordero, gloria a Dios, los iba a enviar a ellos a una sanidad también. Y esto lo vamos a seguir viendo a través de las Escrituras, porque en el principio de la Pascua, gloria al Señor, ahí se inicia la sanidad física. Y lo vamos a probar bíblicamente. Pero no solamente la sanidad física, mismo llamado, también la sanidad espiritual. Nosotros, gloria a Dios, humanamente hablando, recibimos dos partes de esto, dos beneficios, la sanidad física y la sanidad espiritual. ¿Para qué? Gloria al Señor. Para su amado pueblo. Gloria al Señor. Él no solamente quería libertarlos, pero también quería sanarlos. Cuando una persona está en esclavitud, mi muy amado, cuando ha percibido esclavitud del pecado, esclavitud de los vicios, gloria al Señor, esclavitud de un mundo que está lleno de perdición, lo que Cristo Jesús quiere hacer por medio de la Pascua no es solamente liberarnos de esa esclavitud, sino también sanarnos de ella. Ahora, el principio de la Pascua, lo que estaba trayendo promesa de sanidad. Escuche bien lo que le estoy diciendo, mi amado y mi amada. Le estaba trayendo promesa de sanidad para todos aquellos que creyendo a Dios y haciendo como Dios les había dicho, recibirían el resultado de este principio de la Pascua y del Cordero. Ahora vamos a ver cuál fue, gloria al Señor, o cómo se sigue extendiendo todo esto. Vayamos a Salmo capítulo 105, versículos 36 al 38. En el Salmo 105, versos 36 al 38, dice así. Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Verso 37. Lo sacó con plata y oro. Mire cómo sacó al pueblo. Y no hubo en sus tribus enfermo. Esa es la parte que quiero que se concentren. Y no hubo en sus tribus enfermos. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Las plagas habían caído sobre todo Egipto. Pero ¿quiénes habían sido afectados? Los que no habían obedecido a la voz de Dios.
¿Y quiénes no habían obedecido a la voz de Dios? Los egipcios no habían obedecido a la voz de Dios porque no creían en él. Pero los israelitas, gloria al Señor, en este caso los hebreos, sí creían en el Dios de Israel. Entonces, por eso nos dice el verso 37 que no hubo en sus tribus enfermo. Quiere decir, no llegaron hacia ellos las enfermedades que Dios había desatado, gloria al Señor, para demostrar su poder y su juicio en contra de aquellos que le habían hecho daño a su pueblo. Después de todas estas enfermedades, gloria al Señor, que cayeron, mis hermanos, sobre los egipcios, nada de estas enfermedades habían tocado al pueblo. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? La más mortal fue la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, de las cuales la sangre del cordero fue derramada. La sangre del cordero los cubrió, gloria al Señor. ¿De qué? Del mal que se venía hacia ellos. Aquel mal que se aproximaba a ellos, que iba a venir en contra de ellos, la sangre del cordero los cubrió. Pero ¿qué promesa, mi muy amado, pregunto yo, qué promesa tenía la Pascua y el Cordero Pascual para aquellos que recibieran su completo cumplimiento? Acuérdense que este fue el inicio, pero tuvo que haber tenido una llenura, un cumplimiento. Cada promesa de Dios tiene un cumplimiento. Vayamos a Isaías a ver qué nos dice el profeta Isaías acerca de esto. Isaías, un gran profeta de Dios, es uno de los hombres más usados en lo que se basa, gloria al Señor, a las promesas del Mesías, del Cordero Pascual que iba a llegar hacia su pueblo una vez más. En el capítulo 53, en el versículo del 1 al 5, voy a dar lectura una vez más de la Reina Valera. Dice así y comienza haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otra pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Verso 2. ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le decíamos. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Quiere decir que el Señor Jesucristo no tenía una belleza externa. Nadie se iba a enamorar del aspecto que Jesús tenía. En otras palabras, no era un hombre guapo. Aquí profetizado en los labios de Isaías. ¿Para qué? Para que nadie lo siguiera porque era un hombre apuesto, no era un David, que la palabra dice que era hermoso, que era de hermoso parecer, no era un Salomón, un hombre, ¿verdad?, con una estatura extraordinaria, que tenía porte al presentarse delante de la gente, pero Jesús no lo tenía. Gloria al Señor. Fíjense bien que el versículo 2 lo describe cómo era Jesús. Por eso yo, como cristiano, conocedor de las escrituras, yo veo a veces pinturas que pintan que según de Jesús y lo ponen con una barba bien cortada, como que estuviera en el siglo XXI, gloria al Señor, y con un cabello bien, gloria al Señor, bien liso, gloria a Dios, y brilloso. Imagínense, mis amados hermanos, él andaba en un lugar donde eran desiertos, ahí en la Jerusalén, donde había polvo. Pero ¿cómo lo pintan, gloria al Señor, las pinturas de hoy? Lo pintan con belleza, pero verdaderamente este no era el aspecto de Jesús. Fíjese bien en el versículo 2, profetizado en los labios de Isaías. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Tiene algún aspecto lindo la tierra, la raíz de una tierra seca? Absolutamente que no. Ni siquiera dice como raíz de tierra fresca. No, dice de tierra seca. Quiere decir donde no hay nutrientes, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Fíjese bien en el verso 3. Mire por qué fue y qué pasó con todo este aspecto. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Eso era lo que iba a pasar cuando él se presentara delante, gloria al Señor, de todo aquel pueblo.
en aquel día. Él iba a ser despreciado y iba a ser desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué descripción tan real y perfecta. Cuando nosotros después leemos los evangelios, nos damos cuenta que el profeta Isaías estaba dando la descripción completa y clara, no solamente del aspecto de Cristo Jesús, de aquel cordero que iba a venir a este mundo, pero de todo lo que este cordero tenía que pasar, a causa de quienes, el versículo 5, porque la mayoría de la gente culpa, ¿verdad?, a los judíos, que los judíos lo mataron, que los judíos lo mataron, que los judíos lo mataron. Es gente que verdaderamente lo único que se le ha sembrado es odio en contra del pueblo de Dios. Pero mire bien la descripción en el verso 5. ¿Por quienes verdaderamente él tuvo que pagar este precio? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mi muy amado, ¿qué hombre no ha sido rebelde? ¿Qué humano creado en esta tierra no ha tenido rebeldía? Entonces él fue herido por todos aquellos que hemos sido rebeldes delante del Señor. Nos hemos rebelado en contra del pacto de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. Ahora, a causa de que verdaderamente él iba a ser herido a causa de nuestras rebeliones, también dice, molido por nuestros pecados. Quiere decir que todo pecador, todo hombre que peca, y cuando digo hombre estoy hablando también del sexo femenino, gloria al Señor, molido dice que fue él por nuestros pecados. Quiere decir que fuimos nosotros los causantes de que él fuera herido y fuera molido, porque todos nosotros hemos pecado. Y continúa diciendo el verso 5. El castigo de nuestra paz. Fíjese esto, qué tremendo, mi muy amado. Entonces ahí observamos bien que fue el cordero que llevaría nuestras enfermedades primeramente. Él las llevaría, pero para poderlo hacer o para poderlo él llevar, necesitaba el cordero pasar por un proceso. Tenía que pasar un proceso, gloria al Señor, que le traería sanidad. Mira lo que iba a traer ese proceso doloroso: sanidad, paz y perdón. Tres cosas que el Hijo de Dios no puede olvidar: el proceso del sufrimiento, de los dolores, gloria al Señor, de los azotes, de las heridas, del abatimiento que iba a pasar el Cordero de Dios, era por la sanidad, gloria al Señor, de los hijos de Dios, por la paz que necesitábamos recibir y por el perdón inmerecible que Él nos vino a dar. Tres cosas que el Señor venía a corregir, y por eso Él estuvo dispuesto a pagar ese precio como nadie más lo podía hacer. Entonces, empezando desde quién, desde aquellos que anduvieron con Él. ¿Quiénes eran los que andaban con Él? Pues obviamente que los discípulos, gloria al Señor. Ellos fueron los más amados en ese momento físico que Él se encontraba en la tierra. Ellos fueron los que caminaron con Él. Fíjense bien lo que dice Juan capítulo 13, versículo 21 al 28, para que se dé cuenta que esta profecía de Isaías capítulo 53 se encontraba cumplida desde Éxodo capítulo 12. Y cuando digo cumplida, quiere decir que desde el pueblo hebreo, los hijos de Israel ya estaban ellos que
estaban ellos que causando dolor al corazón de Dios. Y por eso tuvo que venir el Cordero. Por eso tenía que venir, por esta profecía en el capítulo 53. Todos éramos causantes de esto. Y mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 21 al 28. Mira lo que dice, mi muy amado. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este era Juan. Gloria al Señor. Versículo 24. A este pues hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 26. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? O sea, el que le iba a entregar. Versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa escena? Bueno, el Señor estaba celebrando la última cena que él iba a tener con sus discípulos. Es tremendo porque aquí cuando vemos esto, gloria al Señor, y se habla de Judas el Iscariote, gloria al Señor, fue uno de los que caminaron con él, fue uno de los 12 que estaban en cada escena, en cada sanidad, en cada momento, cada vez que él declaraba una palabra de promesa, cada vez que él declaraba una palabra de salvación, cada vez que sanaba a un enfermo, cada vez que sanaba a un ciego, cada vez que levantaba un paralítico, gloria al Señor. Judas no solamente era un discípulo del Señor, pero Judas era también el tesorero, gloria al Señor, el que guardaba el dinero, gloria al Señor, para todo lo que ellos hacían. Él guardaba no solamente todo el dinero de las ofrendas, pero también era el que repartía el dinero a los pobres según el mismo evangelio de nuestro hermano Juan. El Señor Jesús, mis muy amados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el maestro le había confiado a este hombre llamado Judas las finanzas, pero parece ser, mis muy amados, que puso más su mirada en el dinero, gloria al Señor, que en el proveedor de todas las cosas, en este caso su maestro. Por amor al dinero, mis muy amados, el corazón de este discípulo se desvió de tal forma, mis amados, hermanos, que días antes de la última cena, Judas se dirigió al sumo sacerdote y acordó entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. ¿Dónde encontramos este registro? Yo no lo voy a leer, pero usted lo puede apuntar en Mateo capítulo 27, versículo 3. Ahí encontramos el registro cuando Judas está hablando, gloria al Señor, con sumo sacerdote. Y en ese momento, gloria al Señor, cuando está hablando con ellos, acuerdan que por 30 monedas de plata, él entregaría a su maestro. Con razón la escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todo aquel que persigue el dinero, mi amado, antes que a su Señor, lo abandona. Judas estaba abandonando a su Señor. ¿Por qué? Por la plata, por el dinero. Gloria al Señor. Judas estaba traspasando, gloria al Señor, estaba hiriendo el corazón de su maestro.
aquel cordero, gloria a Dios, que iba a ser inmolado día después. En ese momento, gloria al Señor, Judas mismo, uno de sus amados discípulos, lo estaba entregando. Fue él, gloria al Señor, el que traicionó a Jesucristo mismo. Pero vamos a ver si hay alguien más, gloria al Señor, que podemos registrar, que hizo, gloria al Señor, lo que ninguno de nosotros hubiera pensado hacer. En Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35, encontramos un relato de las Escrituras, y esta vez lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Vamos ahora a Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Gloria a Dios. Vamos para allá, mis muy amados. Mira lo que nos dice en la Nueva Versión Internacional. Mateo 26, verso 30 al 35. Dice: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Quiere decir, al final de la cena, ellos habían cantado, y después de haber cantado, se fueron y se dirigieron al monte de los olivos. Versículo 31. Esta misma noche, les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Verso 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Jesucristo había relatado, y voy a pausar aquí antes de leer el verso 34. Jesucristo había relatado de que todos ellos se iban a dispersar y de que todos ellos lo iban a abandonar de una o de otra manera. Pero ahí sale el gran intrépido Pedro. Gloria al Señor. El Pedro, gloria al Señor, que lo miramos, que todo el tiempo era un atrevido, gloria al Señor, en lo que se trataba de querer hacer algo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo jamás lo haré delante de todos ellos. Y en el versículo 34, mire la respuesta de Jesús. Dice: te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, quiere decir horas después, yo jamás lo haré, se había dicho, pero esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Verso 35. Aunque tenga que morir contigo, replicó Pedro. Insistió Pedro: jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ellos dijeron: nosotros tampoco. Pero era Pedro el intrépido, que salía delante del Señor diciendo: Señor, aún al punto de la muerte, yo estoy dispuesto a ir contigo. Pero miren lo que pasó en el versículo 69 al 75 del mismo capítulo de Mateo. Vayamos para allá. Mateo capítulo 26, que es el mismo capítulo que acabamos de leer, versículo 69 al 75. Muy bien. La Nueva Versión Internacional, una vez más, vuelvo a leer, mis muy amados. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Aquí ya se habían llevado arrestado al Señor. Y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Verso 70. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Versículo 71. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Verso 72. Él lo volvió a negar jurándoles a este hombre ni lo conozco. Versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos. Se nota por tu acento, o sea, por tu forma de hablar y dirigirte a nosotros.
Versículo 74. Y comenzó a echar maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes: de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. ¿Cuál fue el precio del amor del Cordero Pascual? ¿Cuál fue el precio del amor que él tuvo que pagar? ¿La traición de uno de sus discípulos? ¿Entre 12? ¿Uno menos? ¿O la negación de un Pedro, gloria al Señor, de lo que eran más cercanos hacia él? Ya llevamos uno que lo traiciona y otro que lo niega, y los otros 10 se habían dispersado. La Pascua necesitaba ser cumplida al pie de la letra, mis muy amados. Físicamente, gloria a Dios, y con todo el significado espiritual. ¿Te puedes tú darte cuenta que los más acercados a Jesucristo, uno le traicionó y el otro le estaba negando? Es increíble que después del tiempo que se había registrado de andar con él y de caminar con él en el momento más importante de la hora, habiendo terminada la cena, la última cena que él había tenido con ellos, horas antes, uno ya le había vendido, le había traicionado. Y otro, horas después, le había prometido que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él. ¿Y qué hizo? Le negó 3 veces. Pero no solamente le negó, gloria al Señor, sino que también juró. ¡Qué tremendo! Por eso ahora, gloria al Señor, podemos recordar lo que Isaías capítulo 53 nos había dicho. Recordemos un poco el versículo 4, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el verso 5 es el que me hace recordar todo lo que acabo de leer ahorita. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo y nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿qué nos había dicho el versículo 3 del mismo Isaías capítulo 53? Mira lo que el profeta nos dice en el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, gloria al Señor, en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Lo estimó Judas Iscariote, el que lo vendió? Absolutamente no. No lo estimó. No estimó a su maestro. No estimó a aquel con el que había caminado por tanto tiempo. Por eso la Pascua es más que comer, gloria al Señor, un cordero. O es más, gloria al Señor, que tener una celebración de pan y vino después. No, mi muy amado, hay que entender todo este proceso. Fue un proceso, gloria al Señor, que lo llevó a él. Gloria a Dios, aquel que no era culpable, lo llevó a tener una culpa y cargar nuestra culpa para que nosotros tuviéramos una paz que hoy usted y yo podemos disfrutar. Pero qué, gloria al Señor, de lo que sigue después. ¿Qué es lo que encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 1? ¿Por qué no vamos para allá? Porque esto nos va a remontar
que cuando el pueblo de Israel comenzó a salir de Egipto, después de haber comido la Pascua y después de haber tenido, gloria al Señor, esa gran promesa, ahora ellos se van a encontrar en el próximo día, gloria a Dios, con un gran problema que estos tenían que enfrentar. Se encontraban enfrente del Mar Rojo. Pero cuando ellos se encontraron enfrente del Mar Rojo, las tropas de los egipcios venían detrás de ellos listos para aniquilarlos. ¿Y qué hizo Dios? Por medio, gloria al Señor, usando la vida de Moisés. Dice la Escritura que el Mar Rojo fue abierto, como dos grandes muros, como una cortina que se abre de par en par. Así se abrió el Mar Rojo. Y todo el pueblo hebreo caminó en seco, gloria al Señor, para cruzar al otro lado del mar. ¿Quién había hecho ese gran milagro? El Dios de Israel. ¿Después de qué? Después de haber recibido la Pascua, después de haberla comido, después de haberla celebrado rápidamente. El gran milagro del Mar Rojo. Cuando ellos cruzan, el gran ejército viene detrás de ellos, listos verdaderamente para hacerlos regresar o posiblemente aniquilarlos completamente. Pero mira lo que nos dice Éxodo capítulo 15, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entraron, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. ¿Cuál fue ese cántico? Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Pero ¿por qué cantaban este cántico? Y eran solamente ellos los que cantaban el cántico. Fíjate bien en el versículo 19, 20 y 21. ¿Quiénes cantaban este cántico? Y era solamente el cantar un cántico. No era solamente el cantar un cántico. Mira lo que pasó en el versículo 9, 19, 20 y 21. En el versículo 19 dice, cuando los carros de guerra, sus conductores y sus caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que las aguas cayeran con fuerza sobre ellos. Quiere decir, los aplastaron. Pero el pueblo de Israel había cruzado por en medio del mar, pisando tierra seca. Alabado sea el Señor. Verso 20. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Versículo 21. Y Miriam, entonando este cántico, canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete. Quiere decir que hubo un gran regocijo entre todo el pueblo. Era tanto, gloria al Señor, la alegría que ellos tenían que no la podían contener. Y cómo la manifestaban cantando cantos al Señor y danzándole al Señor con alegría. Mis muy amados, después de que aquellos habían tratado de aniquilarlos, el Señor los había aplastado. Esta Pascua es más que solamente pensar que estamos celebrando la Pascua. Esta Pascua era un momento de celebración, era un momento de triunfo, era un momento, gloria al Señor, de liberación completa, no solamente físicamente, pero espiritualmente. ¿Cuándo debe de haber sido la última vez que el pueblo hebreo podía cantar con tanta libertad? ¿Cuándo fue la última vez, gloria al Señor, que Miriam, gloria al Señor, la hermana de Aarón, y con todas las mujeres hebreas podían haber danzado, tocando con panderetas alegremente? Si por más de 200 años ellos habían sido esclavizados. Pero finalmente, mi amado, finalmente ellos ahora reciben los beneficios de una Pascua, de una liberación completa. Por eso cuando nosotros los cristianos celebramos la Pascua, es más que solamente un pensamiento. Es más que solamente quebrar pan, gloria al Señor, y tomar vino.
Es más que eso. Gloria al Señor. Es pensar en todos los beneficios que nos ha traído a nosotros, así como les trajo, gloria al Señor, al pueblo hebreo. Entonces, ¿cuál es el entendimiento para nosotros en los tiempos de hoy? Cada vez que un creyente en Cristo Jesús experimenta, gloria al Señor, y aprende más cerca el significado completo de lo que es la Pascua, surge en el corazón de cada uno de ellos un espíritu de regocijo hacia el Señor. Se levantan los cantos espirituales, el corazón de ellos se alegra, danzan delante del Señor, tocan instrumentos musicales, dándole la gloria a aquel que los ha libertado. Por eso era más que una libertad física, pero también era una libertad espiritual. Con todo el agradecimiento por haber sido liberado, mis muy amados, del pecado, de la opresión, y ahora por experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, todo ha pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestro pasado, mi amado, se ha quedado al fondo de la mar. Cuando tú verdaderamente entregas completamente tu corazón a Cristo, cuando tú decides solamente creer en la palabra de Dios y en lo que Él hizo, y tú dices, esto es suficiente para mí. El cristiano entregado completamente y el que comprende la Pascua sabe que Cristo es suficiente para sustentar completamente su vida. Para el pueblo hebreo, el Cordero lo fue en ese momento. Aunque ellos no lo entendían completamente como hoy tú y yo lo podemos entender, pero ellos tenían rasgos de entender que esta Pascua era un principio de una nueva vida para ellos. ¿Qué es para ti la Pascua? ¿Dejar de comer carne, como muchos enseñan erróneamente, equivocadamente, o verdaderamente cumplir el mandamiento divino? Porque el mandamiento divino era comer cordero. Y cuando ellos lo comieron, se iban a acordar de ese día que iba a venir proféticamente el cumplimiento. Entonces, ¿qué es la cena de la Pascua? El cual es el servicio, mis muy amados, gloria a Dios, y una comida con la cual se celebra la Pascua. Cuando uno celebra la Pascua, debe de ser una cena celebradora, una cena para recordar todo esto. Siempre termina con cánticos de regocijo. Así debe terminar la Pascua. Una declaración final. Gloria al Señor, como nos lo dice Marcos capítulo 14, versículo 26. ¿Por qué no vamos para allá? Gloria al Señor. Porque esto de la Pascua y el Cordero es una celebración preciosa que todo el cristiano que cree en Cristo Jesús y cree en la Escritura debe de así hacerlo. En Marcos capítulo 14, versículo 26, mira lo que dice. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. La mayoría de la gente, cuando dicen ellos celebrar la Pascua, ellos no cantan ningún himno. Ellos no cantan cantos espirituales. Ellos no agarran panderos y se ponen a regocijarse de la liberación que Dios ha hecho en ellos. Lo único que hacen es una ceremonia donde todo el mundo está callado y nadie abre su boca. Pero verdaderamente para el pueblo hebreo, la liberación era una libertad completa. ¿Tienes tú la libertad para cantar? ¿Tienes tú la libertad para danzar? ¿Tienes tú la libertad para saltar delante del Señor de regocijo, dándole la gloria a Dios y diciéndole gracias por todo lo que has hecho por mí, por la liberación que has hecho en mi alma, en mi corazón? Porque has quitado el lamento de mi corazón y ahora me has traído un baile para yo danzarte. Gloria al Señor. Es increíble, pero en Marcos capítulo 14, desde el versículo 12, si tú fueras a leer todos esos versos, desde el verso 12 en adelante, encontramos la celebración de la última cena, cuando Jesucristo se reunió con sus apóstoles. Gloria al Señor. Y cuando estaba ahí con sus discípulos cenando esa última cena, después de la cena,
Después del partimiento del pan y la última copa, cantaron todos juntos. Era una costumbre que después de la Pascua se cantaba para celebrar en ese momento la liberación. Era como decirle al Señor, Señor, estoy tan contento por lo que tú has hecho. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que recordaba el hebreo, ahora el judío, en los tiempos de la Pascua? Ellos lo que recuerdan es la liberación que Dios hizo, pero no solamente la liberación que salieron de Egipto, pero cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando se abrió como una cortina, mis muy amados. Qué cosa tan increíble. Yo y tú solamente no lo podemos imaginar. Puedes entender lo que es que un mar completo se abra. Puedes entender que se comience a construir una pared a tu derecha y una pared a tu izquierda y ver cómo esa pared está sostenida por una mano invisible. Qué cosa tan maravillosa. La mano de Dios, el soplo de Dios. Dios debe de haber soplado y su soplo debe de haber abierto como una cortina. Gloria al Señor. Esos dos términos. Agua a la derecha, una gran pared de agua y otra gran pared de agua a la izquierda. Te puedes entender, gloria al Señor, pareciera una fantasía, gloria al Señor, porque hoy lo miramos en las películas de Hollywood y podemos ver, gloria al Señor, que algo abre el mar. Pero ¿qué te parece? El soplo de Dios, la mano poderosa sosteniendo esas aguas para que su pueblo pudiera cruzar, gloria al Señor, en seco. Ni siquiera se mojaron los pies. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, gloria al Señor, cuando uno está celebrando esta Pascua, gloria al Señor, ellos recuerdan, el pueblo judío recuerda sus antepasados, lo que Dios había hecho con ellos. Les había hecho cruzar un mar completo, pasándolo, gloria al Señor, en seco. ¿Tú crees que es digno de que canten cantos espirituales y que dancen delante del Señor? Es increíble cómo hay gente que puede a veces criticar cuando un hijo de Dios está danzándole al Señor. Pero cuando lo están haciendo para el mundo, piensan que está bien. Pero mi muy amado, ¿qué más para el Señor? ¿Qué más que cuando tú estás celebrando, gloria al Señor, esta Pascua, tú te das cuenta de las grandes liberaciones, no solamente que Dios hizo con el pueblo hebreo, pero las grandes liberaciones que ha hecho con su iglesia? ¿Y qué de tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida liberada completamente del yugo del pecado? ¿Cómo ha sido tu vida liberada completamente de ti mismo? Porque si no fuera por la mano de Dios, mi muy amado, nosotros mismos nos hubiéramos aniquilado. Es por eso, hermano, que cuando ellos cruzan el Mar Rojo, cuando sus adversarios egipcios fueron, gloria al Señor, trazando, gloria al Señor, por ese mar, siguiendo a los hijos de Dios, se cerró enfrente de sus propios ojos. Aquel mar que se había abierto para los hebreos, se cerró para los egipcios. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. El mar se nos abre, gloria al Señor, cuando tú verdaderamente crees completamente en Dios. Cuando tú has devotado tu corazón completamente y lo único que dices de allá en adelante, yo creo en la Escritura, yo creo en su palabra, yo creo en sus señales, yo creo en lo que está escrito, yo creo en sus promesas y yo creo que Él es suficiente y la palabra es suficiente para salvarme. No necesito a nadie más, porque el Cordero de Dios es mi Salvador. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el que me da sanidad. Si voy a pedirle a alguien por sanidad, ¿a quién piensan ustedes que yo voy a pedirle? Al único que verdaderamente sana toda mi dolencia. Según Isaías, gloria al Señor, era esta raíz seca, la promesa de aquel Cordero que tenía que venir al mundo. Es por eso que mis labios, gloria al Señor, mi mente y mi corazón, cada vez que hay una necesidad fuerte y grande, solamente voy a uno solo, a Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No te gustaría ir a ti, al verdadero? ¿No te gustaría, gloria al Señor, tener una conexión divina completa? Y al celebrar esta Pascua, celebrarla como la Biblia lo dice, no como la religión lo ha enseñado por tantos años.
tantos disparates, tantas torceduras y engaños. Hemos sido, gloria al Señor, engañados por tanto tiempo, mis muy amados. ¿Qué te parece regresar a lo más básico de las Escrituras y comenzarle a creer a Dios y a su palabra? Cuando vengan los días de esta Pascua, ¿qué te parece hacerlo a la manera de Dios? Como la Escritura lo dice. Deja que la Escritura te enseñe. Dejemos que la Escritura se nos abra, gloria al Señor, y podamos pasar nosotros y caminar hacia ellas. Deja que el Espíritu Santo sea aquel que te revele lo que ya está revelado en ellas. Deja que te abra el corazón y puedas disfrutar junto con tu familia y celebrar esta Pascua como Dios lo manda. Mi amado, querido de mi alma, ¿qué te parece si en este momento, ahora que las Escrituras han sido a frente abierta de nosotros, han sido completamente desplegadas para que nosotros las entendamos, ¿qué te parece si solamente decirle al Señor, continúame enseñando? Abre mi corazón, Señor, continuamente. Deja que tu palabra sea mi maestro. Deja que el Espíritu Santo sea aquel que me muestre. Y si en algo me equivoco humanamente hablando, Señor, corrígeme en ello. No hay cosa tan maravillosa que Dios mismo te corrija. Que cuando tú cometes una falta, tú puedes abrir tus labios delante de la presencia divina de Dios. En ese momento, donde tú hayas cometido tu falta, tú no necesitas caminar tan lejos, solamente pedirle en ese momento perdón a Dios. Hacer una invocación del nombre de Jesucristo. Decirle, Señor Jesucristo, yo sé que tú me escuchas. Señor Jesucristo, yo sé que tú estás aquí en este momento. Señor Jesucristo, tú y yo sabemos que yo te he fallado. ¿Y por qué en ese momento no pedirle perdón completamente? ¿Por qué esperarte que pasen días y semanas o aún meses para poderle pedir perdón en este mismo momento? Preparemos nuestro corazón. Preparémonos para recibir la Pascua. Preparémonos para comer del Cordero. Preparémonos para esa gran celebración de alegría y de regocijo. Y para que podamos nosotros recibir todo lo que la Pascua y el Cordero nos prometen. Sanidad, perdón y paz. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación y por la abertura de corazones. Gracias, Señor, porque tú transformas la vida de aquel que se acerca a ti y a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has sacado de ser personas religiosas y nos has convertido en aquellos simples creyentes en ti. Aquellos que tú les llamaste bienaventurados. Aquellos, bendito Dios, que no tenemos que aparentar una forma religiosa de vivir, sino, Señor, de ser verdaderos, de caminar como tus hijos, y que cuando tropecemos, vengamos a ti, te pidamos perdón y nos podamos levantar una vez más. Yo no sé si cómo tú has celebrado la Pascua en estos años. Yo no sé cómo tú la celebras, pero ¿qué te parece hacerlo de acuerdo a la palabra? ¿Qué te parece de dejar cualquier cosa que hayas aprendido antes que verdaderamente esté opacando lo que la Escritura dice? ¿Y por qué no dejamos que la palabra nos enseñe? ¿Y por qué no lo celebramos con alegría? ¿Y por qué no nos sentamos en la mesa con nuestros hijos y celebramos esa Pascua como la Escritura nos dice? Señor, ayúdanos a entenderlo. Y no solamente entenderlo, pero que cuando lleguemos a ese tiempo de la celebración, podamos hacerlo
a la manera de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición, mis muy amados. Qué bendición, gloria al Señor, que la palabra nos da, nos enseña, nos redarguye, nos toca el corazón, las profundidades del alma. Qué cosa tan hermosa, hermano, gloria al Señor, el celebrar una fiesta. Yo me pongo y me imagino, hay gente que cuando es el día de los cumpleaños, cuando tú cumples años, ¿verdad? Quieres hacer una gran fiesta y quieres que todo el mundo te lleve regalos y quieres hacer un montón de cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿no crees que la Pascua es mayor que cualquiera de nuestros cumpleaños? ¿No crees que la celebración de este Cordero, no crees que la celebración de la libertad es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos celebrar? Para mí, esta es una de las celebraciones más grandes, gloria al Señor, que yo he podido celebrar junto con mi familia. Y cuando nos sentamos en esa mesa, es una mesa de bendición, es una mesa de alegría, es una mesa de regocijo, es una mesa para recordar muchas cosas que están escritas y que nuestros hijos la tienen que conocer para que cuando ellos crezcan y un día se casen y un día tengan sus hijos, también vengan a las casas de sus abuelos a celebrar también la Pascua. Y cuando los abuelos ya no estén ahí, sus padres ya no estén ahí, que ellos sigan celebrando esta Pascua y que celebren al Cordero. Mis muy amados, ha sido un placer para mí haber estado, gloria al Señor, con ustedes y haber traído esta palabra de bendición a tu vida, y que la palabra nos siga llenando y enriqueciendo el alma y el espíritu, y sigamos queriendo aprender juntos y llenarnos de la preciosa y rica palabra de Dios. Vamos a vernos en nuestra próxima lección, si Dios nos presta la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti sus ojos y ponga en ti su paz. Y que esta paz repose en tu corazón. Y si en tu corazón reposa, que también repose en tu casa. Y si en tu casa reposa, que se extienda a las generaciones de tu familia, de tus primos, de tus primas, de tus tíos, de tus tías, de tus abuelos, de tus abuelas, de tu papá, de tu mamá, que se extienda. Y como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Ciertamente la misericordia me seguirá por largos días. Y en la casa del Señor moraré, ¿por cuánto tiempo? Por largos días. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por todos los oyentes, gloria al Señor, que de una u otra forma se conectan con nuestra plataforma y pueden escuchar nuestros videos. Que el Señor les bendiga. Compartan todo el tiempo la palabra de Dios y siempre sean sembradores del Evangelio. Tú no sabes lo que la palabra de Dios hace en el corazón de una persona. La palabra de Dios transforma y hace milagros. Gracias, papá, por tu palabra. Nos vemos hasta la próxima, mis muy amados, en el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. No me despido de ustedes, sino les digo hasta la próxima.